Abran sus Biblias, por favor, en la epístola a los Efesios. La iglesia, hermanos, la iglesia vive, pasen los niños a la clase. La iglesia vive en el año agradable del Señor. ¿Y qué significa el año agradable del Señor? Significa tomar lo que Satanás nos robó en el huerto del Edén. Tomar toda la alegría, toda la paz, todas las bendiciones espirituales y todas las añadiduras en Cristo Jesús. Eso es el año agradable del Señor. Y cada día la iglesia vive en el año agradable del Señor. Entonces, este año le hicimos énfasis de que lo íbamos a ver como el año agradable del Señor. Y he venido predicándole, ¿verdad?, acerca de eso los últimos meses. Y hace quizás un mes y medio atrás, hace un mes, como a principios de agosto, yo les compartí una parte de este tema que les voy a compartir ahora nuevamente para ampliar un poquito el asunto, que son temas que tienen que ver con el llamado de nosotros como hijos de Dios. Y les decía que abrieran sus Biblias en Efesios, ¿verdad? En el capítulo 4. Vamos a leer del 22 al 32. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice el verso 22 en adelante. Dice así, usted me sigue con su vista. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Entonces nuestros deseos nos engañan, ¿verdad? Y esos están en el viejo hombre. Y dice el verso 23, y renovaos en el espíritu ¿de qué? De vuestra mente. Ahí está el secreto de todo. Ahí está la clave de todo, en nuestra mente. Y vestidos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Pueden tomar su lugar, ya oramos. Bien. Nuestra vida en Cristo Jesús, entre varios puntos esenciales, está el de nuestra mente, ¿verdad? El que haya en nosotros una renovación de mente totalmente, ¿verdad? El dejar de ver las cosas como las hemos visto hasta que venimos a Cristo Jesús. Y empezar a ver a disposición nuestra el reino de los cielos. El reino de los cielos se manifiesta en toda la vida de Cristo y en toda la palabra de Dios. Gracias. Entonces, a Cristo le hicieron una pregunta a sus discípulos y le dijeron: Maestro, muéstranos al Padre y nos basta. Y la respuesta fue bien sencilla, bien clara. Y le dice: ¿Me habéis visto a mí? ¿Habéis visto al Padre? El Padre es en mí, yo en el Padre.
Ahora, yo pregunto, ¿cuántas mentiras dijo Cristo? ¿Cuántas cosas se robó Cristo? ¿Cuántas ofensas hizo Cristo? ¿Cuántas veces se enojó? Estuvo rodeado de prostitutas, de ladrones como Zaqueo. Jesucristo estuvo rodeado de borrachos, de fariseos que eran famosos para... Los fariseos eran los políticos de aquel tiempo. Serían nuestros políticos, serían nuestros políticos hoy en día. Se sentó a comer con ellos. Lo llamaron hipócrita, lo llamaron de todo. ¿Y cuántas cosas malas hizo Cristo en eso? Dice la Biblia que en Él no hubo pecado ni engaño. Entonces, esa es la nueva vida en Cristo Jesús para cada uno de nosotros. ¿Con cuántos discutió Cristo asuntos sin ningún beneficio? Con nadie discutió Cristo. Innecesariamente con nadie. Entonces, toda la vida de Cristo es la mente de Dios. Son los pensamientos de Dios. Y esos pensamientos deben de estar en nosotros. Debemos de aprender a conocer cómo se manifiesta en nosotros el reino de los cielos. ¿Cómo es el reino de los cielos? Debemos de aprender a conocerlo. El reino de los cielos es amor, es paz, es paciencia, es comprensión. Debemos de tener una mente renovada cada día y debemos de aprender a ser comprensivos los unos con los otros. Debemos de aprender a ser misericordiosos. El reino de los cielos es de misericordia. Y en la mente humana no existe la misericordia. En la mente del hombre no existe la misericordia. Pero en la mente del hombre renovado y creado según Cristo, o en Cristo Jesús, debe de tener una mente que se vaya renovando de día en día y practicando todo lo que pertenece al reino de los cielos. ¿Para qué? Para que disfrute de la verdadera felicidad en el llamado de Cristo Jesús. Dice el apóstol Santiago, que la mente del hombre es carnal, animal y diabólica. Cuando Pedro le dice a Cristo, Señor, en ninguna manera te acontezca esto. Y le dice a Cristo, apártate de mí, Satanás. Obviamente, si tuviéramos al apóstol Pedro aquí y a Cristo aquí y le hiciéramos preguntas, que ¿cómo pasó eso? Obviamente yo me imagino que dirían, bueno, es que yo comprendí, diría Pedro, ¿no? Es que yo comprendí esto desde niño. Es que a mí me enseñaron la Torá. Es que a mí me enseñaron los salmos, los libros proféticos. Es que yo aprendí esto. Es que yo llegué hasta el nivel supremo de estudiar la Torá previo a ser un rabino. Pero como allí no califican la mayoría, entonces los mandan al oficio de sus padres. Malas interpretaciones. La Biblia tiene malas interpretaciones, queriendo el hombre meter su mano y no, sin éxito. Y el otro problema que tienen las Biblias de mala interpretación, como yo les he repetido muchas veces, tenemos dos problemas nosotros en la vida a causa del pecado del hombre.
el trabajo, por lo que pasó en el huerto del Edén, y la confusión de lenguas por la soberbia del hombre de querer ser como Dios en las torres de Babel. La gente dice, nos engañan a través de las interpretaciones. No, tienen una razón por qué los idiomas tienen un tope y necesitamos ver muchas interpretaciones y acercarnos a lo que más se asemeja a lo que debemos de aprender para hacerlo bien. Entonces, de que los discípulos eran ignorantes, estoy totalmente en desacuerdo. En desacuerdo. ¿Quién dice que eran ignorantes? El Vaticano. Preguntémosles, interroguemos a un judío ortodoxo. ¿Cómo es su cultura religiosa? ¿Cómo es un niño desde que crece y hasta dónde llega en su nivel teológico sobre la Torá, los libros proféticos y los salmos? Hasta donde son sabios y entendidos en el conocimiento de Dios. Y esa es la razón por la que Pedro nos dijo, me estás ofendiendo, Señor, ya me voy de la iglesia, y es que este no es pastor porque no debe de hablar así. No, niñerías infantiles no existieron entre los apóstoles. Entonces, Pedro entendió por qué Cristo le decía, apártate de mí, Satanás. Y dijo Pedro, oh no, es que mi mente tiene que ser renovada. Y fue renovada instantáneamente en esa parte, en ese tema, en eso que estaban tratando. ¿Y qué dijo Pedro? Cuando le dice a Cristo, apártate de mí, Satanás, Pedro no sale lloriqueando ni nada por el estilo. En el otro caso, cuando le dice Pedro, Señor, todos se te están yendo. O sea, le está diciendo, eres un mal maestro. Él es un mal predicador. Cuando le dice, maestro, todos se te están yendo. Pedrito, lárgate tú también si quieres. Ay, ¿a quién eres, Señor? Si solamente hay palabras de vida eterna. Entonces, la mente del hombre es carnal, animal y diabólica. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que nosotros, sin Dios, no sabemos hacer nada bueno. Y si nosotros queremos aprender a hacer algo bueno, tenemos que reconocer que debe de haber una transformación en nuestra mente, renovar nuestro entendimiento. Debemos de dejar de ver las cosas como son humanamente y empezar a ver las cosas como son desde la perspectiva divina, viendo en el reino de los cielos en el cual ya vivimos. Porque hemos sido llamados por Dios para vivir el año agradable del Señor, para disfrutar y tomar lo que es nuestro. Al cielo solamente vamos a entrar siendo felices como hijos de Dios y haciendo la voluntad de Dios. Solamente así. Y en el presente hemos sido llamados a disfrutar de la vida en Cristo Jesús desde aquí. No cuando lleguemos al cielo. Aquí debemos de disfrutar. Debemos de hablar a los cuatro vientos con satisfacción. Me siento contento. Tuve una experiencia yo hace unos días. Y yo le dije al Señor, Señor, te doy gracias porque estoy disfrutando los padecimientos en Cristo Jesús. Y lo disfruté. Difícil y lo disfruté. Y sé que me va a ayudar y me va a sacar adelante. Que en ninguna cosa seré avergonzado ni confundido. ¿Verdad? Porque los que serán confundidos y avergonzados son nuestros enemigos. ¿Verdad? Entonces, es importante que nosotros experimentemos cada día una renovación en nuestro entendimiento. Alegrarnos cada día con el día que nos permite ver el Señor por la mañana. Y eso es bastante para nosotros vivir alegres y sirviéndole a Dios. Entonces, aquí dice el apóstol Pablo, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, o sea, nosotros debemos de pensar y hacer cuenta, nos sirvió lo que hacíamos en el pasado, nos sirvió, le sacamos provecho, bien, no. Y lo que ahora todavía se sigue manifestando de lo que antes disfrutábamos, debemos de despojarlo de nuestra mente. Debemos de tener una renovación y debemos de vestirnos del nuevo hombre. Aquí el apóstol solo da una pequeña lista. Cuando en el verso 20 y 25 empieza diciendo, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad. La mentira abunda en el pueblo de Dios. Hablamos X tema y estamos en desacuerdo. Y no nos ponemos de acuerdo en la verdad. Y eso es vivir
vivir en el viejo hombre, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó cuando Pedro tuvo estas experiencias con Cristo? Pedro decidió sabiamente vivir hablando la verdad, aceptando la palabra de Cristo. Entonces, nosotros a veces pensamos que los cambios están difíciles de hacerlos o de alcanzarlos, pero aquí está bien claro y bien sencillo lo que se debe de practicar. Vamos a revisar Filipenses 4:8. Ahí enseguida, solo dele vuelta a la siguiente epístola. Filipenses 4:8. Esto nos va a ayudar un poquito a comprender los versos que habla Pedro ahí, del 25 en adelante. Y dice el verso 8, Filipenses 4:8. Dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Y lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Y el Dios de paz estará con vosotros. Oiga, ¿quién estará con nosotros? El Dios de paz. Porque vivir practicando todo lo puro, todo lo honesto, todo lo de buen nombre, eso corresponde a la mente divina, a la mente de Dios, a lo que Dios nos ha dado en el nuevo hombre en Cristo Jesús. Todo lo puro, todo lo honesto, todo lo de buen nombre. Y esto escasea en el cuerpo de Cristo. Rechazamos en la condición más débil del aprendizaje está el no poder entender totalmente esto. Y de ahí el practicarlo de vez en cuando. Pero en muy pocos casos el alcanzar un crecimiento espiritual, el cual dice el apóstol Pablo a los Corintios que debemos de crecer espiritualmente cada día. Cada día. Entonces, debemos de buscar ese cambio a través de practicar todo lo verdadero, todo lo puro, todo lo honesto. Y si alguien dice, bueno, ¿y cómo yo voy a hacer para tener una transformación de mi mente? ¿Cómo puedo cambiar? ¿Cómo puedo transformar mi mente? Pues la Biblia nos está explicando que es bien sencillo. Practicando todo lo puro, todo lo honesto, todo lo sincero. Y yo le tiro el martillazo al mismo clavo. Para que comprendamos, para que la enseñanza sea sencilla y el aprendizaje fácil. Hay una actitud verdadera en nosotros en sacarle la vuelta a Dios. En no hacer un esfuerzo para vivir como hijos de Dios, haciendo lo que Dios nos indica, poniendo como excusas nuestras actividades diarias, que en algunos casos las usamos como excusas para no vivir con Dios como hijos de Dios. Y si no queremos vivir como hijos de Dios, no podemos disfrutar de una vida en Cristo Jesús. No podemos disfrutar de ese Dios de paz.
Y obviamente Dios es misericordioso en extremo. En extremo. Y nos sostiene, pero no podemos vivir de las migajas. Nosotros, para vivir bien nutridos y tener buena salud, tenemos que comer de todos los alimentos, desde granos, plantas, frutas, carnes. Bueno, menos carne, ¿verdad? Pero algo. Tenemos que comer una variedad de alimentos. Y entre los líquidos, el 99.99 debe de ser agua sin color y sin sabor para tener buena salud. Entonces no podemos crecer nosotros y estar fuertes espiritualmente cuando vivimos solo de migajas. De lo poquito que he entendido, ahí voy a estar, ahí voy a estar. Y yo no digo que esté mal que estemos aquí, no, pero debemos de aprovechar al máximo, debemos de aprovechar el reino de los cielos. Pero debemos de tener una renovación, debemos de dejar de ver otra vez culto, tanta paciencia a esta persona. Este Pedro es famoso en las preguntas bien claves. ¿Y cuántas veces tengo que perdonar a mi enemigo? Mas no le dice, invítalo a comer a cada rato. No, tampoco no le dice eso. Perdónelo, pero a distancia, pues. ¿Verdad? Pero pues ahí a la esposa o al esposo, ¿cómo lo vamos a perdonar y tenerlo a distancia? ¿Cómo? Hay que comprender cada cosa en su lugar. Cada cosa en su lugar. ¿Verdad? Entonces, dice aquí el apóstol Pablo, en este verso que hemos leído, 8:9. Dice, lo que aprendiste y recibiste y oíste y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Entonces, a finales del 8 dice, en esto pensad. Todo lo que se hace, se pensó. Todo lo que se hace, se pensó. Todo lo que se hace, se pensó. Y todo lo que vamos a hacer, debemos de pensarlo. ¿Para qué? Para que hagamos las cosas certeramente. Ay, lo hice ligeramente, no pensé bien. No, mentira, siempre. Por muy poquito que lo haya pensado, pero lo pensó. Pero debemos de pensar en lo honesto, en lo puro, en lo justo, en todo lo verdadero. En esas cosas debemos de pensar. Bueno, y es justo. Cada situación en la vida debemos de analizarla. Bueno, y es justo lo que está pasando en este sentido, esta cosa. Esto es justo, esto es verdadero. Justicia. Debemos de tener una renovación de mente pensando, ¿y esto es justo hacerlo? ¿Esto que se va a hacer es justo? ¿O es injusto? ¿Es justo que la iglesia sea evangelista al máximo y ande evangelizando por todos lados? ¿Es justo? ¿Es justo congregarnos? ¿Es verdadero amar al prójimo? ¿Es justo ser agradecido con quien nos dio de comer? ¿Qué dice la Biblia? El apóstol Pablo lo dice. Dice que hay que ser agradecidos con todo aquel que nos enseña en la palabra. Y que le demos algo por ser enseñados. Bueno, yo digo que dice Pablo, ¿verdad? Porque todos le atribuimos hebreos a Pablo. ¿Es justo? ¿Qué hacer con una persona que no quiere ser agradecida por lo que Dios le enseña, por lo que su pastor le enseña, por lo que su líder le enseña? Y esas son las cosas que debemos de practicar. ¿Es justo tener una buena relación con la pareja?
¿Es justo tener una relación buena con la pareja? ¿Es justo tener una buena relación con los hijos? ¿Es justo que los hijos tengan una buena relación con los padres? ¿Es justo que los hermanos que los hijos de uno tengan buena relación entre ellos como hermanos? ¿Es justo? ¿Es justo que se ayuden? ¿Será justo que nos ayudemos todos en la vida? ¿O será justo que alguno se haga loco y diga, no, pues hay que la hagan ellos? Yo no puedo. Si Moisés no hubiera, si Moisés no se hubiera rendido al llamado, de Moisés no habláramos como hablamos hoy. Y hubiera quedado en la historia como quedó Jonás. En la Biblia hay hombres que se rehusaron a Dios. Y están algunos ahí como mal ejemplo para que no lo hagamos nosotros. Entonces, debemos de tener un cambio de mente y decir, bueno, ¿cómo piensa Dios? ¿Qué es lo que pertenece al reino de los cielos? Al reino de los cielos pertenece la justicia. Si es que el mundo, el hombre está lleno de injusticia. Y nosotros estamos en el mundo, y si nosotros no aprendemos esto, el mundo nos va a ahogar. Y no vamos a ser felices ni a disfrutar la vida en Cristo Jesús. Entonces, dice aquí, ¿verdad? Y el Dios de paz estará con vosotros. ¿Habrá turbulencia cuando el Dios de paz esté con nosotros? ¿Habrá angustia? No, habrá paz. Hasta cantamos, ¿verdad? Ten paz en medio de la tormenta, fe y esperanza. Entonces, los discípulos iban en la barca y aquella tempestad en el mar, y Cristo durmiendo. Entonces, debemos de pensar en lo que hacía el Cristo al que le hemos creído, ¿verdad? Porque el Cristo Redentor, en medio de aquellos discípulos, en aquella misma barca, iba durmiendo. No porque iba cansado, con sueño, perezoso, distraído o ignorando la necesidad, porque es que en él había paz en medio de la tormenta. Y él se la transmitió. Entonces, si el Dios de paz va a estar con nosotros, va a haber paz dentro de mí, dentro de mi casa, dentro del ministerio, en el camino donde yo ande a diario, va a haber paz donde quiera que andemos. Entonces, vamos a ir conquistando nosotros y tomando lo que Dios nos había dado al principio. Lo vamos a ir retomando, viviendo el año agradable del Señor. Viviendo el año agradable del Señor. Y el año agradable del Señor lo vivimos cada día. La vida tiene dificultades porque un día de estos, con lo que les acabo de decir, que tuve una experiencia hace algunos días, y yo le dije, Señor, esto entiendo, le dije yo. Esto es disfrutar los padecimientos por Cristo Jesús, ¿verdad? Pero también, al mismo tiempo, yo le dije al Señor, definitivamente en el mundo hay mucha maldad. Y nosotros estamos en medio de todo eso. Entonces, estamos expuestos a cualquier cosa, pero ayúdanos. Y yo ministrándome a mí mismo. Entonces, salí a flote de un mal momento, salí a flote y aprendiendo de Dios. Entonces, nosotros debemos de disfrutar el año agradable del Señor. ¿Necesitamos cambiar nuestros pensamientos? Sí, necesitamos cambiar nuestros pensamientos. Dice en Mateo 9, vaya conmigo a Mateo 9, capítulo 9. Mateo capítulo 9. Vea, ¿qué pasa? ¿Cuál es la desventaja? ¿Cuál es la desventaja de no despojarnos del viejo hombre y de no estar dispuestos a tener un cambio de mente?
eh, una renovación de mente, lo cual quiere decir ver las cosas de manera sabia o correcta. ¿Qué es lo que pasa y por qué la mayoría de creyentes batallan en esto y sufren? Dice el verso 16, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama, y los odres se pierden, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama, y los odres se pierden, pero se echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Vea bien esto. Si el vino nuevo se echa en odres viejos, se echan a perder los dos. Pero si se pone el nuevo en nuevo, nuevo con nuevo, se conservan los dos. Ahora bien, Dios no nos va a revelar el reino de los cielos a nosotros mientras nosotros no nos asociemos con Él y querramos ver las cosas de manera correcta. ¿Por qué batallamos y está como la llanta del vehículo atorada en el lodo que no puede salir? Y ahí está el vehículo y está funcionando. La llanta está funcionando, pero está patinando en el mismo lugar. Ahora, ¿por qué nosotros batallamos y patinamos en el mismo lugar? Y no es que Dios no quiera hacer nada, la llave la tenemos nosotros. Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a las puertas. Fíjese bien. Es que el reino de los cielos es sencillo. Es sencillo. He aquí, yo estoy a la puerta. Toco y llamo. Y Él no dice, toco y si no hay nadie, abro la puerta. Es que tenemos que interpretar el texto y contexto de manera positiva y de manera negativa. Y pensar, como dice Filipenses 4:8, y pensar en lo que es justo, en lo que es correcto. No dice el texto, yo toco y llamo, y si no hay nadie, abro. Interpretémoslo de esa manera. Dice, yo toco y llamo. Si alguno oyere y abriere, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Nosotros tenemos la llave, de nosotros depende pensar, Señor, esto que estoy haciendo no es justo, no es correcto. De nosotros depende, no depende de un ángel, no depende de mí. Nosotros hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Y tenemos un gran potencial, solo como creación, más cuanto con la redención, de ser sabios y entendidos y abrir esas puertas de bendición y usar la llave, usar nuestra autoridad como hijos de Dios y decir, yo voy a hacer esto como hijo de Dios, yo lo creo. Renuevo mi mente cada día para aprender y para estar bendecido. Nosotros tenemos que abrirle la puerta al Espíritu Santo para que llegue la revelación. Y la revelación va a llegar en el momento en que yo digo, Señor, realmente esto no es justo. Esto no es justo. Y yo voy a hacer lo que es justo. Miren cuánta gente chismosa en las iglesias, provocando tanta desgracia. ¿Verdad? Cuánta gente odiosa en las iglesias. Cuánta gente iracunda en las iglesias. Gente que no se le puede decir nada. ¿Y es justo?
Entonces, no, debemos de nosotros aprender a decirle, Señor, no. Desde el momento que usted y yo le decimos en X cosa que esté pasando en nuestra vida, desde el momento que nosotros le decimos, Señor, no, verdaderamente esto que estoy haciendo no es justo, ahí usted le está abriendo la puerta al Señor. Y llega la revelación, y la revelación nos lleva a nosotros a la obediencia, a hacer lo correcto, a hacer lo justo. ¿Verdad? Entonces, como los temas más recientes que les estuve dando, por ejemplo, les hablé de que Dios ha puesto la bendición en cada uno de nosotros, ¿se acuerdan? Les hablé de este mismo tema con otro enfoque. Les hablé de tomando las buenas decisiones. Les hablé de las palabras. Nuestras palabras nos pueden hacer fuertes o débiles. En muchos temas relacionados a nuestra actitud, a nuestra actividad diaria como hijos de Dios. Y les hablé también, ¿se acuerdan los temas que les estuve dando? Que quede pendiente con el tercer tema de ser agradecidos, el verdadero agradecimiento, ¿verdad? Entonces, ¿es justo ser mal agradecido como hijos de Dios? ¿Es justo portarse mal con el regalo que Dios nos ha dado de la salvación? ¿Es justo portarse uno mal en su congregación, en su casa, con su núcleo familiar? ¿Es justo andar haciendo berrinches y andar gastando energías en lo que no se debe? ¿Es justo? No es justo. No es justo. Entonces, y si no es justo, en ese momento yo digo, no, esto no es justo, yo voy a hacer lo correcto. Y abro la llave y entra el Espíritu Santo, entiendo y llevo llevo mi fe a la práctica. A la práctica. Y ahí es donde experimentamos y mostramos que somos nuevas criaturas, que estamos aprendiendo. Entonces, debemos de comprender de manera sencilla en qué consiste tener una renovación de mente, de pensamientos, ¿verdad? Para fortalecernos en el Señor, para vivir en paz. Porque si el Dios de paz va a estar con nosotros, es porque va a haber paz en nosotros. Y cuando hay paz, y cuando la paz de Dios es en nosotros, disfrutamos ser hijos de Dios, disfrutamos ser iglesia. Disfrutamos. Pero a uno como pastor le toca escuchar y ver cosas difíciles. Y uno se acostumbra. Cuando nosotros empezamos a analizar lo que es justo y lo que es injusto, podemos llegar a la práctica de lo correcto. Pero cuando no analizamos lo que es justo, mire, lo que sucede cuando pensamos rápidamente y actuamos rápidamente, seguramente va a ser un error lo que hagamos. Definitivamente. Definitivamente. Pero cuando nosotros pensamos y analizamos las cosas desde el punto de vista justo e injusto y nos tomamos un lapso de tiempo para analizarlo, tenemos la oportunidad de que podamos escoger hacer lo correcto, y son las buenas decisiones de las que les estuve hablando hace algunas semanas atrás, de saber tomar buenas decisiones. Porque las buenas decisiones a nosotros nos habilitan, pero las malas decisiones nos incapacitan, nos dejan débiles, incapaces de poder avanzar y de mantenernos firmes, de pies espiritualmente, nos inhabilita.
pero el actuar correctamente, el tomar buenas decisiones nos fortalece, nos habilita para que nosotros podamos seguir avanzando en el reino de los cielos, aprendiendo nuevas cosas y desarrollando nuevas cosas, conquistando nuevas cosas, creciendo espiritualmente, subiendo de niveles espirituales, ¿verdad? Entonces, es bien importante que nosotros aprendamos a meditar lo que debemos de hacer y lo que no debemos de hacer, ¿verdad? Debemos de aprender, ¿verdad? A hacer todo con paciencia. Dice el apóstol Pablo, dice el apóstol Pablo, da una recomendación, dice que debemos de correr la carrera de la fe ¿con qué? Con paciencia, ¿verdad? Con paciencia. Cuando se corre con paciencia, se tiene la capacidad de meditar en si lo que vamos a hacer nos conviene o no nos conviene. Pero cuando vamos a 1000 por hora, no vemos el hoyo ni nada y caemos en él, ¿verdad? Entonces, es bien importante que nosotros aprendamos a caminar con Cristo Jesús con paciencia. En esa paciencia debemos de analizar, ¿es justo lo que voy a hacer o es injusto? ¿Es justo lo que me están enseñando o es injusto? Porque debemos de aprender debemos de disponernos a crecer espiritualmente lo más pronto posible, porque el tiempo apremia. A nivel mundial, el orden mundial se está acomodando. Y como yo les he dicho a ustedes, durante la pandemia, cuando pasaba las enseñanzas por Zoom, yo les expliqué, les estuve explicando algunos temas en Apocalipsis, ¿verdad? Por aquello que la gente dice, dice, ¿y cuándo vendrá el sello de la bestia? ¿Antes o después? Dice, si es que es bien claro, si es que el sello de la bestia vendrá después que la iglesia sea levantada. Y a usted, a mí, que nos interesa aprender en qué momento va a ser la gente sellada. Dígame, ¿en qué nos beneficia o qué nos ayuda, en qué momento? No nos ayuda absolutamente en nada. Porque lo que a nosotros nos debe de preocupar y nos debe de ocupar es buscar nuestra santidad con Dios y renovar nuestro entendimiento y practicar lo que es justo, lo que es verdadero. Y si usted está practicando lo que es justo y lo que es verdadero, olvídese cuándo van a ser sellados por el sello de la bestia, por los 3 S y la gente que se quede. Olvídese, eso no tiene nada que ver con nosotros. Nosotros debemos de enfocarnos en santificarnos, en ensanchar nuestra relación con Dios, en disfrutar nuestra nueva vida en Cristo Jesús, en querer conocer, en abrirle la puerta, que el maestro está tocando, ¿verdad? Mira, te quiero buscándome en oración ahorita. Mira, te quiero evangelizando ahorita. Sí, Señor, y ser obediente. Y mira, no quiero que sigas calentando más el colchón de tu cama. No quiero que sigas calentando más el sillón de tu sala. No, te quiero congregándote, te quiero leyendo, te quiero orando, te quiero ayunando, te quiero ver activo. O sea, ¿es justo o no? Pues, ¿qué es lo justo para la iglesia? La iglesia tiene un estilo de vida que no nos afecta absolutamente en nada nuestras ocupaciones físicas o materiales. Absolutamente en nada. Absolutamente en nada. Porque dice este libro, dice que para todo hay tiempo. Si a Dios a usted no le quita tiempo del que usted necesita dormir, hombre. Pensemos en eso, que Dios tiene alineado. No es Dios, pues. Creador de los cielos y de la tierra. En una interpretación a ese verso, quiere decir que Él es el Dios todopoderoso. Y Él ya alineó todo en nuestras vidas. Y nada choca. Mire,
Nada choca en nuestras ocupaciones diarias en cuanto a la vida humana y a la vida espiritual. Nada choca, nada. Entonces, preguntémonos, ¿por qué entonces no crecemos espiritualmente? Preguntémosle, ¿por qué no le abrimos la puerta al maestro? Preguntémonos, ¿por qué no hay una renovación de entendimiento en mi vida? ¿Por qué no crezco espiritualmente? ¿Por qué no paso más allá de las vocales? ¿Por qué no paso más allá del abecedario? ¿Por qué no paso más allá? ¿Y por qué no uno sílabas? ¿Por qué no empiezo a unir sílabas? Una vocal y una consonante, ¿por qué no empiezo a unir una sílaba? ¿Y por qué no empiezo a unir una palabra? ¿Por qué? ¿Por qué? Así es el crecimiento espiritual. Básico, sencillo, esencial. No es difícil. El reino de los cielos es amor. Y todo absolutamente usted se va a la cama en la noche porque usted se ama a usted mismo, no se va a estar rebelando porque se va a estar matando, se va a estar quitando la vida paulatinamente. Eso es amor. Usted come, usted se alimenta porque eso es amor, porque si no, usted va a sufrir. Usted quiere que le ayuden a puchar el carro cuando no arranca, eso es amor. Ayude a otro a hacer lo mismo. Es que la vida consiste en amor. ¿Por qué andarle amargando la vida a los demás? Cuando injustamente, ¿por qué? El reino de los cielos es amor y no Dios es amor, pues. Dios es amor. Entonces, debemos de aprender porque el tiempo apremia. Hagamos nuestro equipaje espiritual. Hagamos maletas espirituales. ¿Cómo se hacen maletas espirituales? Buscando a Dios, Señor. Señor, ¿cuál es tu voluntad para mí? Quiero saberla y quiero hacerla. Mire, yo a ustedes les he dicho mucho esto, pero yo sé que no lo hacen. No lo hacen. Porque si no lo hicieran, yo estuviera predicando de otras cosas. Bien. Cuando uno le dice al Señor, con sus propias palabras, Señor, quiero hacer tu voluntad, créame que inmediatamente Dios va a empezar a obrar en su vida y usted va a empezar a entender la voluntad de Dios en su vida. Pero como tenemos miedo a hacer la voluntad del Señor, y mire, y Dios va a tratar con nosotros, y si usted se va a ir al cielo, Dios va a tratar con usted, mire, pero no va a estar disfrutando usted la vida en Cristo Jesús. Ahí va a estar usted con el trato que Dios tiene con usted y nunca va a poder usted correr, ¿verdad? Correr despacio, pero correr, sino que ahí va a estar sentado adolorido, un garrotazo que le dio el Señor y llorando, y por qué esto, ¿verdad? Entonces, miren Miguel cómo anda bien elegante con ese su corte de pelo. Un gran cambio que tuvo Miguel. Yo sé que es por amor al Señor. Porque tiene que estar así, aquí en la alabanza, bien presentable, pues. Me gusta. Yo sé que Miguel, los deseos son engañosos. Esto no es mío. La vi desde que entré. Es de Miguel. Todos pasamos por la edad de Miguel. Todos. Y a ella le gusta la patineta. Y el pelo largo va asociado con las patinetas. Eso es así. Pero también quiere estar en la alabanza. Y le haces muy bonito. Vas progresando mucho, muchísimo. Pero lo que Miguel está haciendo es porque no lo dice ahorita. De por sí le cuesta hablar español a Miguel y ya está aprendiendo más. Pero al rato él lo va a expresar con sus palabras, pero yo sé que es porque él, por alguna razón, él se está enamorando del Señor.
Y no está sabiendo Miguel, pero está dominando sus emociones, sus deseos, ¿verdad? Y Dios le está permitiendo que ande en su patineta disfrutándola, aunque con pelo corto, pero también que esté sirviéndole. Y es lo que le decía hace un momento, no choca. Dios sabe de qué cosas tenemos deseos y necesidad, y no choca. Tal vez a medianoche Él en la madrugada nos despierte a orar 20 minutos, porque Él quiere que oremos. Pero nos da 7, 8 horas de dormir, hombre. No nos quita todo el sueño de la noche. Mire, nos pide el 10% de lo que ganamos. No, nos quita todo, nos deja el 90%. Con el 90% no hacemos mucho. Y Dios, con el 10% que le damos, mire todo lo que hace Dios, ¿ve? Con el 10% que le damos, pagamos la renta, hemos arreglado esto, hacemos actividades espirituales donde invertimos bastante plata. Con el 10 Dios hace todo. Y a nosotros nos queda el 90 y nos alocamos. O nos quejamos. No me alcanza. Téngome largo. Si ves cómo es que necesitamos una renovación de mente. ¿Me explico? Me doy a entender. Entonces, vean, necesitamos cambiar nuestro entendimiento, ver lo que es justo. Es básico, justo. Lo justo y lo injusto. El mundo está lleno de injusticia y el hombre por naturaleza tenemos una mente carnal, animal y diabólica. Por eso que debemos de ver qué es lo que Dios dice, leer y decirle, ayúdame a poner esto en práctica. Recuerde, el vino nuevo cae en odres nuevos. Cuando usted y yo nos disponemos, Dios va a poner revelación y va a poner espíritu de obediencia, el querer como el hacer su voluntad en nosotros, porque Él nos va a ayudar en todo, absolutamente en todo. Entonces, lo que yo les invito en esta mañana, porque voy terminando, preocupémonos por conocer, por saber, bueno, en qué consiste el reino de los cielos, en qué consiste la renovación de mente, cómo la hago. Yo ya les he explicado lo básico ahorita, ¿verdad? Pablo dice, hay que tener misericordia los unos con los otros, hay que tenernos paciencia. Miren, si por mí fuera, yo quisiera verlos a ustedes como ya maestros de la palabra, ¿verdad? Ese es mi deseo, que yo espero, pero les tengo paciencia, porque no van donde tienen que ir, en el nivel que tienen que ir. Y les tengo paciencia. Entonces, ¿por qué? Porque estoy renovando mi entendimiento, mi mente, teniéndoles paciencia. Les tengo misericordia y yo les tengo misericordia a ustedes. A la gente afuera les tengo misericordia, ¿verdad? Trato de que en mi casa tengamos una mejor relación cada día, ¿verdad? Trato de que tengamos todos una mejor relación cada día en la casa. Disfrutemos, vivimos el año agradable del Señor. El año agradable del Señor significa tomar posición de lo que era nuestro, y estamos viviendo el año agradable del Señor. Debemos de buscarlo cada día, ¿no? Estar activamente. Entonces, debemos de tomar posición. Vean en el YouTube todos los temas que doy, porque ahí se van poniendo. La práctica de una mente renovada. Por eso les estaba explicando, el tema es la práctica de una mente renovada. Por eso les expliqué los versos, lo que decía ahí Pablo, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, y decía, ¿verdad? Hay que tener misericordia. Entonces, la práctica,
Les voy a hablar de la práctica de la fe, primero Dios, el próximo domingo. Cómo llevar cómo llevar la palabra de Dios a la práctica. Mientras nosotros no llevemos la palabra de Dios a la práctica, estamos atorados en el lodo. En toda escuela en esta vida, en toda escuela en esta vida, tenemos la parte inicial que es la teórica, y la teórica nos demanda ir a la práctica. Y si no vamos a la práctica, lo teórico no dejó de ser teórico y quedó muerto. El próximo domingo, primero Dios, con la ayuda de Dios, les voy a hablar del tema de la fe, llevándola a la práctica. ¿Cómo se lleva a la práctica la fe? ¿Verdad? Porque debemos de crecer espiritualmente. Entonces, el tema de hoy era la práctica de una mente renovada. Práctica, la práctica. Teniéndole paciencia al prójimo, amando al prójimo, ayudando al prójimo, etcétera, etcétera, todo. Y meditar, ¿es justo esto o injusto? Para poder tomar una buena decisión, ¿verdad? Así de que yo también les quería decir eso. Los invito, yo veo mis prédicas de 3 a 4 veces la misma. La digiero, yo la digiero para mí. Miren, yo no sé por qué les digo esto y por qué lo hago, pero estoy siendo edificado. Yo preparo el mensaje que les traigo, lo preparo, se los comparto, y luego voy y lo estoy viendo ahí en el YouTube, y cuando más me gusta, cuando lo pongo, me lo pone mi esposa ahí en la televisión, ¿verdad? Más grande, me siento como en cine en mi casa y lo disfruto mejor. Yo veo mis prédicas de 3 a 4 veces. Las del pastor Fernando, esta vez que vino, las vi hasta cansarme. Si no se desgastó esa cosa, ¿por qué no se desgasta? Y cada día le aprendí algo nuevo y ando enseñando a la gente de todo lo que aprendo, donde quiera que me paro, siendo luz en medio de las tinieblas, porque si usted quiere tener una mente renovada y que el Dios de paz esté con usted, sea luz en medio de las tinieblas. Hay mucha necesidad. Y si usted no quiere aprender para compartir, todo eso nos lo va a demandar el Señor aquí. Hay mucha necesidad. Y si usted no quiere aprender para compartir con los demás, primeramente le va a ayudar a usted y después para ayudar a los demás. Hay mucha necesidad allá afuera. Mucha necesidad. Yo esas prédicas del pastor que vino a dar con nosotros el otro día aquí, las he estado compartiendo con quienes yo veo que tienen esa necesidad. Le hablo a la gente y todo, y ya hablo un poquito mejor, con más conocimiento. Así de que les invito, vean las prédicas. Póngase de pie, le vamos a dar gracias a Dios antes de que me